Bien, el COVID-19 en distintas partes del mundo. Ya está Gabriel Michi para hablarnos de lo que está ocurriendo en España con este rebrote en donde algunas libertades que se habían otorgado nuevamente tuvieron que retirarlas. Exactamente, Gabriel. sí. Porque sin duda, buen día, Buen día. hay un tema ahí muy fuerte que España está liderando el número de rebrotes que hay a nivel europeo, ¿no? Hay otros países que están teniendo rebrotes, el caso de Francia, el caso de Bélgica, el caso también de Alemania en menor medida, pero España lidera por mucho. Ayer hubo 3.000 casos en España. Mirá, en cómo un se solo disparó día. de nuevo. Totalmente, no se tenía un registro así desde fines de abril, ¿no? O sea, para que uno tenga una referencia de cómo está impactando esto. Hay una duda ahí si se juntaron cómputos de 2 días o si en realidad corresponde solo a 24 horas. Ha aumentado también en las últimas semanas la cantidad de fallecidos. Recordemos, España... ¿Alguna tiene- ciudad en particular donde se dé el Sí. foco? En este último registro, las que encabezaron fueron Madrid, Aragón y el País Vasco, Sí. como región, digamos, ¿no? Fueron los 3 Bien. lugares donde se vio muy fuerte. Aragón, hoy por hoy, si bien está disminuyendo en estos últimos días, es el lugar de España que tiene más casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Activos de las últimas semanas. Y la tasa que se tiene que tener, la Unión Europea, digamos, trazó como un número, un techo, si se quiere, para que la situación sea medianamente normal, que es de no más de 120 casos cada 100.000 habitantes. En este momento, España tiene 105 casos en este momento, pero, por ejemplo, en Aragón, ese número llega casi a 500 casos Claro. cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación por lo que está tomando, lo que está ocurriendo en España. Se suma a esto lo que vos decías, Claudio, ¿no? Restricciones que acaba de anunciar el gobierno español, que empezaron en algunas regiones, pero que ahora se extendió a todo el territorio A mí español. me sorprendió la de prohibido fumar Exactamente. al aire libre. A mí también me sorprendió, empezó en Galicia, después en Canarias y ahora es en todo el En toda país. España. A ver. ¿Qué dicen, básicamente? Que hay una campaña muy fuerte de las ONG antitabaquismo muy importante. En España mueren alrededor de 50.000 personas por año a causa del tabaquismo. Tienen 28.000 muertos oficiales por el coronavirus. Lo que dicen es que la gente que fuma, primero, la recomendación de los médicos es que para la distancia que hay que conservar de un fumador es de por lo menos 10 metros. Y, por ejemplo, en las terrazas de los bares es imposible mantener esa distancia. Segundo, que los fumadores, aparte, digamos, lo que tienen como particularidad es que no se bajan el barbijo para Claro, fumar, no te usan el retirás el barbijo. barbijo. Entonces también es otro foco de contagio. Y por otro lado, el tema de que también quieren alentar que en definitiva haya políticas públicas en contra del tabaquismo, más allá del tema de la pandemia. Y hay un dato importante para tener en cuenta, es que lo que está demostrado es que en estas terrazas que se han abierto de los bares y demás, es imposible conservar el distanciamiento social de casi 2 metros que se necesita, y si hay una persona fumadora encima, perjudica al resto. Entonces son algunas de las medidas que están tomando, además de que se decidió en el día de hoy que se cierran los locales de ocio nocturno, los boliches y todo eso en toda España se Bien. cierran, se habían reabierto, se prohíben los llamados botellones, que son los botellones, los jóvenes que se juntan a tomar alcohol en la vereda, ¿no? Y que muchas veces era porque los bares no se podía ingresar y demás, que esto fue un foco de contagio importante en los últimos tiempos, y aparte que en los restaurantes se va a cerrar, el último cierre va a ser a la 1 de la madrugada, y el tema es que no puede haber más de 10 personas por mesa y cada mesa tiene que tener un distanciamiento de más de 1 metro entre una y otra, ¿no? Estas son algunas de las medidas que se acaba de anunciar recién el gobierno español. ¿Cuándo comenzaron a regir hoy? Dijeron en los próximos días, los no próximos aclararon cuándo, la A fecha, ver. pero Fue se solo el supone que va a ser anuncio. inmediato, Bien, estamos en contacto con Hernán Díaz, que está en Madrid, allí la capital de España. Hernán, muy buenas tardes para vos allá en Madrid. Hola, buenas tardes aquí, buenos días para ustedes en Argentina. Bien, ¿cómo ha tomado la gente estas nuevas medidas que el gobierno dice se van a aplicar en los próximos días? Bueno, realmente son medidas recientes porque se aprobaron hace poco menos de 2 horas. Hoy el Ministerio de Sanidad Nacional
convocó un consejo interterritorial con todos los ministros de sanidad de las comunidades autónomas a la vista de la tendencia que iban viendo en las estadísticas de nuevos contagios y demás en las últimas semanas, con focos en Aragón, en Cataluña, en País Vasco, también en Madrid, algunos rebrotes también en Andalucía. Bueno, como veían que la tendencia era mala, hoy convocaron. Una de las cosas que se estaba diciendo en los últimos días es que no había ningún capitán al mando, digamos, que el barco iba cada uno por su lado, cada comunidad autónoma hacía lo que quería. Galicia decidió, por ejemplo, prohibir fumar al aire libre en la calle. Otras comunidades se sumaron después, pero no había medidas que fueran para todas las comunidades autónomas porque no estamos en el estado de alarma como hace unos meses, que era el Ministerio de Sanidad del Gobierno Central el que decidía todo. A partir de eso se convocó de urgencia ayer por la tarde esta reunión del Consejo Interterritorial y tomaron 11 medidas consensuadas, algunas de las que mencionó Gabriel Michi recién. Hay otras medidas que también son importantes, además de estas restricciones, el cierre de discotecas. Por ejemplo, se ha acordado que todos los profesionales de los centros sanitarios que vuelvan a trabajar después de sus vacaciones tengan que hacerse una PCR por lo menos con 72 horas de anticipación, cosa que no estaba pasando ahora, porque es cierto que una de las dificultades que hay en este momento es que hay muchísimos sanitarios de vacaciones, como es normal, pues pleno verano, y están regresando, y bueno, era una posibilidad de que si el virus está circulando, sean ellos los que lleven el virus a los centros sanitarios. También se han restringido las visitas en las residencias de personas mayores, puede ser de 1 hora al día, una persona, 1 hora al día, y también, bueno, hay otras limitaciones que tienen que ver sobre todo con que nos volvamos a juntar poca gente, es decir, no se restringe todavía los encuentros con otras personas, pero se limita a 10 personas y con grupos estables. ¿Sí? La idea es no que te juntes con 10 personas un día, con otras 10 otro día, porque si no, eso hace que las posibilidades de contagio se multipliquen. Pero bueno, en cualquier caso, la buena noticia de todo esto es que se han puesto de acuerdo, han tomado decisiones comunes y al menos en toda España se va a estar haciendo lo mismo en las próximas semanas. Yo creo que es el paso previo a tomar medidas más drásticas, como puede ser limitar la circulación entre provincias y demás, que entiendo que hasta finales de agosto intentarán no hacerlo, ¿sí? Aunque ahora mismo, lo que decía Gabriel, tenemos más de 3.000 contagios al día notificados ayer. Esa es la tendencia que ha habido en la última semana, con lo cual no es un caso excepcional, es lo que está pasando, y se espera que aproximadamente dentro de 2 semanas eso empiece a repercutir en el sistema sanitario, con más ingresos hospitalarios, con más personas en la UCI, con más muertes también. Entonces, bueno, yo creo que están un poco anticipándose a lo que puede ser el mes de septiembre, que seguramente será muy difícil. Hernán, justamente sobre ese tema te quería preguntar, porque hubo distintos comunicados de las asociaciones médicas poniendo la luz de alerta sobre, ojo, lo que puede llegar a pasar en pocos días con el sistema sanitario. ¿Cómo están hoy y por qué este temor? Bueno, a ver, el sistema sanitario hoy tiene 2 facetas. Todos miramos a los hospitales, que es donde están los ingresados, los que están en terapia intensiva y demás, pero realmente el gran cuello de botella hoy en día está en la atención primaria, en los que son médicos de familia. Los centros, la atención primaria en España ya de por sí tiene carencia de personal, y no es algo nuevo, es algo que estaba pasando, pero ahora mismo tendría que ser, digamos, la puerta de donde se detectan los contagios, donde se detectan los casos, donde se empiezan a ver tendencias para identificar zonas donde pueda haber un brote. Bueno, lo que está pasando es que hay centros de salud donde habitualmente hay 10 profesionales y con las vacaciones hay 3 y no se han contratado otros 7 para reemplazarlos, sino que están solo esos 3. Yo te puedo decir mi experiencia personal, llamé al centro de salud para pedir una cita y me dan una cita telefónica a 7 días del día de mi llamada. Epa. Entonces, es muy difícil que en una situación como la que tenemos queramos controlar las situaciones con este tipo de medidas. Después, los rastreadores, se ha dicho que había que contratar rastreadores y demás. En el caso de Madrid, por ejemplo, lo recomendado sería tener alrededor de 1.200. Tenía hasta principio de mes menos de 300 y ahora han hecho un contrato con una empresa privada porque dicen que el gobierno no es capaz de hacerlo. Y entonces contrataron a un grupo hospitalario, el Grupo Quirón, para los próximos 3 meses, pero que contratan a 22 rastreadores. Entonces, digamos que hay muchas cosas que no se han hecho bien. Ahora teníamos tiempo, que es la diferencia con marzo, que en marzo no conocíamos cómo era esto, no teníamos tiempo, no teníamos los protocolos establecidos, no teníamos nada. Ahora lo tuvimos y lo cierto es que como no hay un mando único, como cada comunidad autónoma hace lo que quiere, en algunas se está trabajando muy bien, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Asturias, en el norte, en el mismo País Vasco, se está trabajando bien. Eso no hace que no haya contagios, pero digamos que
hay una gran diversidad de situaciones. Lo cierto es que prácticamente en toda España se está expandiendo, se está volviendo a producir contagios, y que septiembre, justamente por eso, porque no tenemos una capacidad de detección buena, puede ser que lleguemos a tener saturado el sistema hospitalario. Hernán, los vuelos están habilitados en España y si llegan vuelos del extranjero, esa persona extranjera que llega a España, a la ciudad que fuere, ¿tiene que cumplir una cuarentena o no? No, justo, a ver, España vive del turismo, entonces se tomaron unas medidas que muchos criticamos porque fueron muy laxas, ¿sí? Por ejemplo, hay otros países que uno llega y o tiene que hacer cuarentena o tiene que llevar una PCR o le hacen la PCR en el mismo aeropuerto. Claro. ¿Sí? La prueba de si tiene el coronavirus o no. Aquí en España no se hizo, no se impuso, se dijeron que se están haciendo algunos controles de temperatura y alguna cosa más en aeropuertos. Se han detectado pocos casos, pero claro, como se han hecho pocos controles, digamos, no sabemos si es que han llegado pocos casos. Han sido los que tenían más de 38 de fiebre y poco más. Digamos que eso no ha sido algo que se controlara, yo creo que a propósito, porque ciertamente España vive del turismo, había una necesidad de que vinieran de Alemania, de Francia, de Inglaterra, que vinieran los turistas, se priorizó eso a riesgo de que pase esto. Y después todo lo que es la movilidad interior, realmente, por ejemplo, en coches en la Unión Europea uno puede ir a Francia o al resto de países sin que haya ningún tipo de control en las fronteras. Entonces también eso es, digamos que de por sí no facilita que se hagan controles, pero es cierto que, por ejemplo, en Alemania se hacen controles en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en las carreteras, digamos que es más fácil detectar. Aquí no se ha hecho, ha habido brotes. Otra de las medidas que han anunciado hoy, aunque ya se estaban haciendo en algunas comunidades, por ejemplo en Aragón, que tuvo los brotes más temprano, es hacer cribados comunitarios en zonas de especial incidencia, donde se detectan muchos casos, hacer un cribado mucho mayor, casi, no digo a toda la población, pero por lo menos muestras aleatorias como para ver si se está expandiendo más rápidamente. Eso que se estaba haciendo ya en algunas comunidades autónomas, hoy lo anunció Madrid a toda bomba a primera hora, pero realmente fue un acuerdo que se hizo en el Consejo Interterritorial con todos los ministros de salud y que digamos que es una forma de intentar detectar focos o brotes en todo el territorio nacional, que es donde realmente ahora se está empezando a pensar que ya hay transmisión comunitaria, que ya no hay focos, sino que ya está suficientemente expandido como para que pensemos en un septiembre en el que posiblemente volvamos a confinamientos o a restricciones de movilidad. Hernán Díaz, muchísimas gracias por este contacto y la información. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.